Buenas tardes, mi nombre es José Chávez y yo vengo a hablar sobre los contenedores y estructuras de datos. ¿Qué es un contenedor? Los contenedores son cualquier objeto que contiene un número arbitrario de otros objetos. Generalmente los contenedores proporcionan una manera de acceder a los objetos contenidos y de itinerar sobre ellos. Listas. Las listas son una estructura de datos muy versátil, la cual se puede ser escrita como una lista de valores separados por coma, ítems, entre corchetes. Usaremos listas para poder modelar datos compuestos, pero cuya cantidad y valor varían a lo largo del tiempo. Las listas en Python son heterogéneas, pueden estar conformadas por elementos de distintos tipos, incluidos otras listas, y mutables. Sus ejemplos pueden modificarse, sus elementos pueden modificarse. Una lista en Python es una estructura de datos formada por una secuencia ordenada de objetos. Por ejemplo, no sé si se alcanza a ver. Ahí dice lista igual a 1. Bueno, eso. Como podemos ver, en nuestra lista tiene los siguientes elementos: un número entero, una cadena de texto, 2, un booleano, false, y otra lista con otros elementos, un entero 45 y una cadena de texto 100. Y daría esto. Lo que hicimos en este ejemplo fue asignarle a la variable num el elemento con índice 1 de la lista. En este caso 2. Por lo tanto, la variable num va a contener la cadena de texto 2. Ahora, para que se nos muestre el contenido de nuestra nueva variable, solo tendremos que pedirlo con un print. Es print num. Tuplas. Una tupla es una estructura de datos que permite almacenar varios datos que no podremos cambiar, es decir, datos inmutables. Es decir, son como listas que no pueden ser modificadas una vez creadas, solamente de lectura. Diferencias con las listas. Son un poco más eficientes que las listas y ocupan menos memoria. Se usan en general cuando los datos representan valores fijos que no cambiarán. Ejemplo. Si quiero agregar un elemento a una tupla, debo de crear otra tupla. Y luego la print a extendida me dará esto, que es una tupla de 3 elementos, siendo el primero ya una tupla. Aquí está el ejemplo total de la tupla. Ahora, diccionarios. Los diccionarios son una estructura de datos donde cada valor, value, que contiene se identifica con una clave o key. Mientras que a las listas y tuplas se accede solo y únicamente por un número de índice, los diccionarios permiten utilizar una key para declarar y acceder a un valor. Características de los diccionarios. Para acceder a un dato de un diccionario se hace a través de la key del dato. Ya no podemos acceder por su ubicación a través del índice. Las keys pueden ser enteros, strings u otros objetos. Los values, así como en las listas, pueden contener cualquier tipo de dato u objeto. A diferencia de las listas que estaban implícitamente ordenadas, los diccionarios no tienen un orden interno, pues accedemos a sus elementos por su key. Ejemplo. Conjuntos. Un conjunto es una colección ordenada de objetos únicos. Los conjuntos son ampliamente utilizados en lógica y matemática, y desde el lenguaje podemos sacar provecho de sus propiedades para crear código más eficiente y legible en menos tiempo. Ejemplo. Pasando con las estructuras de datos, son una forma particular de organizar datos en una computadora para que puedan ser utilizados de manera eficiente. Diferentes tipos de estructuras de datos son adecuadas para diferentes tipos de aplicaciones, y algunos son altamente especializados para tareas específicas.
Se usa en grandes bases de datos y servicios de indexación en Internet. Por lo general, las estructuras de datos eficientes son clave para diseñar algoritmos eficientes. Algunos métodos formales de diseño de lenguaje de programación destacan las estructuras de datos en lugar de los algoritmos como el factor clave de la organización de diseño de software. Entre estos tenemos a las pilas. Permite almacenar y recuperar datos siendo el modo de acceso a sus elementos de tipo LIFO, del inglés last in, first out, que significa el último en entrar que es el primero en salir. Esta estructura se aplica en multitud de supuestos en el área de informática debido a su simplicidad y capacidad de dar respuesta a numerosos procesos. El comportamiento de una pila se puede describir mediante una pila de platos. En una pila de platos, uno solo puede ver la apariencia completa del plato de arriba y solo puede tomar el plato de arriba. Si se intenta tomar un plato de medio de la pila, lo más probable es que alguno de sus vecinos o que el mismo plato se arruine. Ejemplo: colas. Se caracteriza por ser una secuencia de elementos en la que la operación de inserción, push, se realiza por un extremo y la operación de extracción, pull, por el otro. También se le llama estructura FIFO, del inglés first in, first out, debido a que el primer elemento en entrar será también el primero en salir. Las colas se utilizan en sistemas informáticos, transportes y operaciones de investigación, entre otros, donde los objetos de personas o eventos son tomados como datos que se almacenan y se guardan mediante colas para su posterior procesamiento. Un ejemplo de la vida real serían personas comprando en un supermercado. Por ejemplo, árbol binario. Es una estructura de datos en la cual cada nodo puede tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. No puede tener más de dos hijos, y ahí el nombre binario. Si algún hijo tiene como referencia a null, es decir, que no almacena ningún dato, entonces este es llamado un nodo externo. En el caso contrario, el hijo es llamado un nodo interno. Usos comunes de los árboles binarios son los árboles binarios de búsqueda, los montículos binarios y la codificación de Huffman. Por ejemplo, este ejemplo es bastante largo, se lo voy a mostrar todo. Y listo, gracias por su atención.